¿por dónde quieren arrancar? Por las diferentes reuniones del Consejo Económico Social. Tuvo mucha repercusión, le quiero decir, muchachos, Artemio, Amado, el diálogo que tuvimos el viernes pasado. Muchísima repercusión. Se escuchó en varios lugares, en muchos lugares. Se escuchó y se reprodujo mucho en las redes, donde vos estabas advirtiendo sobre los condicionamientos que está poniendo el Fondo Monetario, por un lado, y bueno, el tema de los precios. El tema de los precios y el tema de los salarios y demás. Mira, arranco yo en esa línea. Voy a darte la información que llegó del INDEC porque nos permite comparar exactamente qué aconteció durante el año 2020 en términos de salarios y precios. Se conoció la información sobre el índice salarial sobre el 2020. El aumento fue del 33% interanual. La inflación en ese mismo lapso fue de 36.1, o sea que hubo una pérdida neta de 3.1 punto porcentual de los salarios con respecto a los precios. En el Macriato la pérdida fue de 4,5 puntos promedio, o sea que siguen perdiendo los salarios con respecto a precios. Se ha morigerado un 20% la caída, pero la caída fue muy notoria, 3.1 de caída de salarios con respecto a precios, de acuerdo a datos oficiales, es mucha caída. Por lo tanto, estamos nuevamente en el escenario que planteaba Amado en el comentario anterior, sin una revitalización del poder de compra de salarios y de los ingresos fijos del hogar, jubilaciones, pensiones, que también han perdido con respecto a la inflación este año pasado, el 2020, no vamos a tener crecimiento económico y obviamente vamos a postergar mucho la cuestión distributiva. Vuelvo a insistir, tenemos un índice de Gini, un índice de concentración del ingreso, que está en 0.5, aproximándonos al 0.54 del año 2002. Yo te agregaría, Daniel, un agravante a lo que está diciendo Artemio, que lo suscribo totalmente, que la dispersión de precios producto de la pandemia en esta etapa ha sido mayor que en la época de Macri. No el nivel de inflación, sino los componentes de la inflación. Entonces, los precios de los alimentos han subido por encima del índice de inflación, que es un promedio. Entonces, el impacto sobre el nivel de pobreza, sobre la posibilidad de subsistencia, es más grave aún, ¿no? Entonces, son esos 3 puntos, pero con un componente cualitativo más complejo aún. Está claro que hay una tensión al interior de la coalición gobernante, que es natural, porque es una coalición con diferentes perspectivas. Si se quiere, tiene un ala que presiona más por la expansión del gasto y tiene una ala que presiona más por el equilibrio, pongámosle, ¿no? Si no queremos utilizar la palabra ajuste, digamos. ¿Ustedes también están percibiendo esa percepción con la información que tienen? Con lo que están vislumbrando, tiene que ver también con el aumento que está planeado de jubilaciones que se va a anunciar en el mes de marzo. Bueno, yo creo que el gobierno toma nota de esto y por eso inicia una serie de reuniones y demás. Cristina fue muy clara en su discurso de La Plata, que este era el tema central de la Argentina, y hablemos de la política grande, más allá del año electoral, sí o no, es un problema estructural lo que hay que acometer. Por eso yo sigo insistiendo que las tarifas de los servicios públicos tienen que bajar en pesos, porque eso es una cuestión que tiene que ver con toda la sociedad, con el conjunto de la sociedad. Y mucho cuidado, ya que empieza a haber reuniones y todo, con las soluciones mágicas, ¿no? Porque ante la noche empecé a escuchar en televisión otra vez la cantinera de bajarle el IVA a los alimentos. Miren, cada vez que se bajó el IVA a los alimentos, no bajó el precio de los alimentos. Entonces, guarda que el que quiere bajar el IVA a los alimentos no esté pensando en mejorar la vida de los supermercadistas, sino del pueblo argentino. Cuidado con las soluciones mágicas, ¿no? Acá lo que hay que hacer es trabajar sobre la coordinación de expectativas, eso está muy bien, pero también en controles fuertes, en controles muy fuertes, muy potentes, porque sabemos que es un problema de teoría de los juegos, ¿no? Todos salen diciendo vamos a hacer esto, pero cuando llegan a la casa piensan que les conviene ser el único que aumenta los precios, y eso te lleva a una dinámica muy compleja. Bien, hay un cambio que ahora les cuento con respecto a participarán los movimientos sociales afines al gobierno en el control de precios. Hay una novedad
en ese sentido. Con respecto a este tema de la tensión entre los que están, Artemio, sí. Hay una tensión interna que se manifiesta públicamente. De hecho, se manifestó en La Plata cuando... Mira, en los hechos hay, no digo ajuste, pero obviamente se observa una restricción de la capacidad de compra de salarios y los ingresos fijos. Hay una restricción en términos fiscales evidente, y en las declaraciones no. O sea, efectivamente la mayoría de los dirigentes del Frente de Todos es partidario de una expansión del gasto, de una expansión salarial, de superar con jubilaciones y pensiones a la pauta inflacionaria, porque eso motoriza el crecimiento. Tienen un diagnóstico muy claro. En los hechos no pasa, pero está el tema de la pandemia que de alguna manera nos condiciona y relativiza estos análisis de manera contundente. Vamos a ver qué pasa una vez que dejemos atrás las restricciones que seguramente impuso la pandemia a la marcha de la economía. Pero por ahora las restricciones en términos de ingresos familiares y capacidad de consumo siguen vigentes, y siguen vigentes de manera notable e importante. Yo te diría que es necesario dar un volantazo urgente, porque por este camino la recuperación económica no va a acontecer o no va a suceder de la manera que piensa el gobierno suceda. Si me permitís, Daniel, sobre esto, porque la pandemia, claro, es un escenario donde también hay ganadores y perdedores. Entonces, por ejemplo, vos tenés la situación de Mercado Libre. Mercado Libre tuvo un shock que no tiene nada que ver con su capacidad, ni con la habilidad de Gasperín, ni con el riesgo de capital, que es que la gente quedó encerrada en la casa, entonces usó más Mercado Libre. Bueno, me parece que eso requiere una tasa impositiva mayor para compensar el shock generado por la pandemia, que fue positivo para Mercado Libre, pero negativo para el resto de la sociedad. Entonces me parece que ahí los gobiernos tienen que entender estas situaciones y ponerle mayores niveles de impuestos a los ganadores, digamos, por un shock aleatorio, que no estaba en sus planes ni en sus previsiones. Entonces, de golpe es una de las empresas que más vale, pero vale más simplemente por una desgracia humanitaria. Entonces me parece que ahí hay que tener una mirada sobre estos temas, que son, en definitiva, son temas distributivos, son temas para los cuales los gobiernos tienen todas las herramientas para avanzar. Y te insisto, lo mismo cabe para el tema de las tarifas de los servicios públicos, porque la sociedad está poniendo subsidios. Bueno, veamos que la gente necesita quedarse en su casa para cumplir con los temas de las restricciones de la pandemia, que no es una cosa argentina, como quieren decir en algunos canales, que es el único país, porque te dicen esto pasa en la Argentina nada más, la cuarentena más larga, vos ponés lo que pasa en Madrid, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Francia, y te das cuenta que es mentira lo que dicen los grandes canales comerciales de la Argentina. Pero bueno, esto requiere que el gobierno apuntale también con las herramientas que tiene la vida. En la Argentina ha sido para mí muy bueno el esfuerzo que ha hecho el gobierno relativo a cuidar la salud, cuidar la vida. No nos olvidemos que los primeros meses tuvo que poner de pie un sistema hospitalario público que estaba devastado. Bueno, eso lo hizo el gobierno con mucha eficiencia, muy rápido. No ha tenido restricción de camas, no ha tenido esas situaciones que han pasado en otros países donde los médicos tienen que decidir quién accede a un respirador y quién no. Bueno, eso es un logro del gobierno nacional, que me parece que lo encabezó del primer día. Ahora, hay otras cuestiones, como esta de la cuestión distributiva. No podemos permitir que empeore la distribución del ingreso en una desgracia de este tamaño. Otro de los temas de la semana, después ya le voy a preguntar por la decisión que tomó la Corte Suprema en el día de ayer con respecto a Milagro Sala, y por la reacción pública que ha tenido, quien ha sido de alguna manera en un punto un aliado táctico del gobierno, el gobernador de la provincia, del gobierno nacional, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Pero esta semana uno de los temas importantes, Artemio, Amado, es la decisión del proyecto de ley para subir, en algunos casos, para los varones, para las personas solteras, duplicar el piso del mínimo imponible del impuesto a las ganancias.
y a partir de 150.000 pesos, recién a partir de los 150.000 pesos se va a pagar impuesto a las ganancias, beneficiando a un sector muy importante, digamos, de trabajadores, un porcentaje muy alto de trabajadores que pagaban impuestos a las ganancias. En algunas provincias, el 80% de los que pagaban el impuesto a la ganancia dejan de hacerlo, en algunas provincias, por caso de la provincia de Santiago del Estero. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, casi el 65% de los que pagan impuesto a la ganancia dejan de pagar impuesto a la ganancia. Para dar solamente un ejemplo, es un esfuerzo fiscal por parte del gobierno, un aporte fiscal, un impacto fiscal de 40.000 millones de pesos, casi un poquito menos de lo que implicaría una cuota más de IFE, digamos, como un nuevo IFE. ¿Qué análisis hacen de esta medida, este proyecto de ley impulsado por la coalición oficialista, presentado por Massa y apoyado por el resto de las fuerzas? Varias aristas para analizar. En principio, la filosofía de financiar el Estado para preservar tasa de ganancia empresaria, por ejemplo, aumentar salarios, yo no la comparto, pero de todas maneras merece más precisiones que un análisis tan general. Ahora, yo creo que acá hay también que precisar que en términos electorales esta medida para el Frente de Todos es neutra. Eso ya lo ensayó el Frente para la Victoria en su momento, en el año 2013, cuando Massa, como ahora, proponía lo mismo, elevar el mínimo no imponible, y efectivamente tomó dimensión en la prensa, y el Frente para la Victoria, en ese entonces encabezado por Martín Insaurralde, en provincia de Buenos Aires, también se sumó al discurso de aumentar el mínimo no imponible, a la búsqueda de captar electores que estaban votando al Frente Renovador, en ese momento encabezado por Sergio Massa. ¿Qué pasó? Nadie le creyó a Insaurralde, la diferencia de Massa de 6 puntos en la PASO se estiró a 12 en la general, y efectivamente fue, desde el punto de vista electoral, una medida inoportuna. Yo creo que el Frente de Todos tiene, en el nivel de ingreso de sus votantes, está muy por afuera de la discusión, salvo excepciones, en la crema, obviamente, está muy por afuera de esta discusión sobre el mínimo no imponible. Acá hay que mejorar la situación distributiva, mejorar los niveles de salario mínimo, mejorar jubilaciones y pensiones mínimas. Esas son las grandes decisiones que tiene que tomar el Frente para la Victoria, y hacer que resigne parte de la ganancia el sector empresario, no tanto de financiar al Estado. Porque en una situación como esta, yo me pregunto, ¿cómo va a afrontar el Estado los gastos que puedan sucederse de continuar la situación sanitaria crítica, como sabemos que durante todo este año va a continuar, porque esto no va a ser una resolución inmediata y mágica? ¿Por qué siempre se traslada el esfuerzo fiscal al Estado y no se discute sobre el nivel de tasa de ganancia empresaria? ¿Por qué el aumento salarial debe darse como contrapartida de un retiro de la presión fiscal sobre los más altos ingresos? Yo filosóficamente no estoy de acuerdo con esa circunstancia. Un poco lo que decía Amado, ¿por qué el precio de los alimentos tiene que estar vinculado a una baja del IVA? Yo creo que no, hay que estar vinculado a los controles, a mejorar el nivel de formación de precios y ver qué sucede en la cadena. Me parece que eso tiene más pertinencia que ir a desfinanciar al Estado y siempre cortar por el lado más fino, que sea el Estado el que ponga el esfuerzo. Lo mismo me parece para el impuesto a las ganancias. Yo creo que es un impuesto a los grandes, al nivel de ingreso, y eso hay que discutirlo desde otra perspectiva. Me parece que merece una discusión, pero creo que es una medida electoralmente ineficaz para el Frente de Todos y filosóficamente... ¿Electoralmente ineficaz? Mirá que tiene un impacto grande, Sí, pero la base del Frente de Todos está en otra problemática, está en la conservación del empleo, en alimentarse, en la jubilación mínima, en la pensión mínima, en los salarios mínimos. El salario medio de la economía es 54.000 pesos, Daniel. El salario más repetido es 45.000 pesos. ¿De qué salario estamos hablando cuando hablamos del salario que pagan el mínimo? Sí, también estamos hablando que 150.000 pesos son $1.000. Por supuesto. Es un salario, salario bajísimo en términos relativos si lo comparás con el resto de la región y demás. Una persona que gana $1.000, no es rica, destina casi todos sus ingresos a sobrevivir y si destina parte de sus ingresos a lo que se llama
consumo postergado, ahorro, como para comprarse un bien durable, una casa, eventualmente si es que puede. Habla de la estatura de los niveles salariales en Argentina y de efectivamente la discusión que se merece. No habla de esta discusión, es otra la que hay que instalar. A ver. Esa es la realidad en la que te dejó los 4 años de Macri. Cambió la composición socioeconómica de Argentina. Pues tiene un impacto, te diría, similar al de Martínez de Oz, el gobierno de Macri. Pero complementando lo que decía Artemio, y filosóficamente de acuerdo, yo creo que es una buena medida si es neutra en lo fiscal. O sea, si le bajás a estos, pero le subís a otros. Si no, es un juego que te va a empeorar la distribución del ingreso en la Argentina. Bien, otro de los temas... Perdón, subirle a otros no está planteado en la medida. Bueno, entonces está mal diseñada la medida. A mí, la explicación que me dieron esta semana de esta medida, cuando pregunté por qué lo presenta Massa, me dijo que estaba pactado que lo presente Massa, un poco para también reforzar la idea de la coalición y de la unidad. Me dijeron textualmente, se puede hacer esto porque, entre otras cosas, se sancionó el impuesto, el aporte extraordinario a las grandes fortunas, digamos. No fueron muy sinceros con vos, Daniel, porque el impuesto extraordinario es por una vez y esto es para siempre. Bien, es un buen argumento, digamos. Bueno, el impuesto extraordinario puede quedarse, el año que viene se puede volver Además, a hacer. bueno, está bien, pero estos son leyes. Vos imaginate lo que costó sacar, el esfuerzo que hizo Máximo Kirchner y la fuerza, y Heller, para sacar adelante un pago por un año. Imagínate si lo querés hacer permanente. No me parece una explicación razonable. Bien. Y además no sé si el volumen es similar. Y el Frente de Todos no es el Frente Renovador, ni es el Frente para la Victoria. Ha cambiado mucho la situación de alianzas internas. Y sobre todo el espacio de representación político-electoral del Frente de Todos es de sectores medios bajos y bajos. Es casi un voto de clase. Lean la elección que hubo en 2019, van a observar que el impuesto a las ganancias para esta fuerza es una medida fatua. No tiene ningún efecto electoral contundente. Obviamente en el margen siempre, cualquier medida que tome. Si le bajan el impuesto a los hiperricos, también algún votante del Frente de Todos lo va a tomar. Pero desde el punto de vista estadístico, hay que ponerse en la cabeza que esto no es el Frente Renovador. El Frente de Todos es un frente... Me voy a poner un poco en abogado del diablo. En una línea socioeconómica muy por debajo de lo que anclaba el Frente Renovador. Creo que Massa también se confunde en eso. Bien. ¿Son súper ricos, digamos? ¿No? Digo, los profesionales o los trabajadores, porque en muchos casos hay camioneros, hay médicos, los médicos de dedicación exclusiva de los hospitales públicos, más o menos ganan esa cantidad de dinero, digamos, porque no pueden trabajar. No, pero para salir, Daniel, de esta discusión donde vos bien decís, te ponés en la voz del diablo y yo te entiendo, por eso digo, está todo bien si hay una compensación fiscal en otro grupo social, en otro nivel de ingresos, que sea neutro para las finanzas públicas, porque si no, le vas a sacar piernas al Estado para atender a los que más lo necesitan, y para atender el tema de la pandemia también. Bien. Quedan 2 temas que quiero traerles, no sé si ustedes quieren traer alguno más, después vamos a seguir el cierre musical, donde vamos a elegir feas canciones de grandes bandas, o canciones que no nos gustan tanto de grandes bandas que nos gustan mucho. Yo ya anticipé que voy a elegir una de Soda Stereo, ustedes saben que soy fanático de Soda Stereo. A ver, el tema, ¿lo escucharon a Martín Guzmán en su debate público sobre el tema Fondo Monetario Internacional, en el programa de A Dos Voces, junto a Marcelo Bonelli, algo que fue muy celebrado en las redes? Martín Guzmán decía esto, escuchen. ¿Cuánto le debemos al Fondo Monetario Internacional? 54.000. El gobierno anterior tomó un préstamo de alrededor de 55.000, de los cuales 45.000. Sí, correcto. ¿Sí? ¿En qué momento pasó eso? Con Macri. ¿Y para qué se usó esa plata? No sé, parte se fugó y parte se intentó recomponer reserva, pero no pasó. Fíjate lo que nos pasa. Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país con 45.000 millones de dólares. No quedó nada. Bueno, Artemio, Amado, ¿lo vieron? Che, impresionante, Bonelli, hablando de la fuga, ¿no? Porque ellos
estaban a favor de los préstamos del fondo y lo celebraban. A mí me parece que lo que dijo el ministro tiene razón, y es la explicación de por qué no hay que apurarse a cerrar con el fondo. Hay que tomarse mucho tiempo para discutir esto. Y el fondo debiera acompañar a la Argentina con mucha paciencia esa discusión, ya que han reconocido que fueron préstamos espurios. Y por fuera de la reglamentación del fondo. Lo que siempre vos dijiste, ¿no? Si el fondo es tan bueno, ¿por qué no hace una quita, no? Claro, pero además está reconocido. Dicen que hay una investigación interna dentro del Fondo Monetario. Es un escándalo lo que pasó entre Macri y el Fondo Monetario. Es un escándalo que hay pocos antecedentes en la historia mundial. Entonces me parece que esto es un gran vértice para que sea una prolongadísima discusión con el fondo y no nos apuremos a cerrar, porque si no es la convalidación de lo que sucedió. ¿Artemio? No, estoy totalmente de acuerdo. Incluso dicen que hay posibilidad de sanciones internas dentro del fondo, dadas las características, yo te diría, absolutamente insostenibles de las violaciones a su propio estatuto. Ayer me enteré de que hay incluso mucho malestar al interior del fondo por las características del comportamiento del organismo frente a la solicitud de Macri. Por lo tanto, eso da condiciones de negociación muy interesantes para Argentina, y efectivamente cualquier acuerdo con el fondo, entre comillas, debiera contemplar estas circunstancias y debiera obviamente flexibilizarse al máximo las exigencias y las condicionalidades que propone un organismo que ha contribuido a que Argentina hoy está en esta situación de postración, de pobreza y de circunstancias de infraestructura deteriorada, como nunca otro organismo contribuyó. El Fondo Monetario es cómplice de la dictadura del neoliberalismo ejercida en Argentina durante los 4 años de Macri, porque eso fue una dictadura, eso no pasó por el Congreso, no hubo ninguna opinión. Y si no pasó por el Congreso y no se cumplió ninguna reglamentación, no, a ver, resulta llamativo, Artemio, lo que vos estás contando, que es una información pública, que el Fondo Monetario va a investigar el crédito que le otorgó a la Argentina en la época de Macri, y en la Argentina no se investiga. Bueno, por eso yo te decía, Daniel, que el único interesado en cerrar esto rápido debiera ser el fondo para enterrar el episodio. Y Argentina lo que necesita es prolongar la discusión. Prolongar la discusión para que se sepa de qué está hablando. A ver, hay una investigación interna en curso, así me enteré. ¿En dónde? A mí. En el fondo. Pero en el fondo, a ver, le voy a decir, es como que cuando la bonaerense se investiga a sí misma. O sea, no, la verdad, no tengo muchas esperanzas en la investigación interna del Fondo Monetario. No, yo tampoco. ¿Ustedes se imaginan a un juez de Washington llamando a, no sé, una indagatoria a un funcionario del fondo diciendo, me parece que es, con todo respeto, es un caramelo de madera que va a durar 40 años eso? Me parece. Por eso nosotros no terminen con un informe autocrítico. Sí, bueno, un informe autocrítico, pero la pelusa, pagala. Al otro día, a ver. Por eso, por lo menos debiéramos supeditar los tiempos de la negociación entre Argentina y el fondo a los tiempos en los que el fondo investiga esto. Nosotros no podemos ir a un acuerdo con el fondo en esta situación, de ninguna manera. Me parece que la idea es acelerar el acuerdo, ¿eh? Y bueno, pero presentarlo en los próximos meses. Los dichos del ministro te dejan en claro por qué eso no debiera ser así. Lo que expresó el ministro con tanta claridad explica por qué nosotros no debemos y no podemos ir a un acuerdo rápido. Muy bien. A ver, el otro día me contaban que, a ver, a grosso modo, digamos, lo que se está negociando es un formato 3+10, 3 de gracia y 10 cuotas, digamos, para decirlo a grosso modo. Pero a mí lo que más me interesa son las condicionalidades, mucho más que los tiempos. ¿A qué llamamos con condicionalidades? A lo que pretende el fondo de la macroeconomía argentina, ya sea el nivel de las finanzas públicas, la apertura de capitales, la apertura comercial, la baja de los salarios, porque vos lo dijiste muy bien, nosotros, vos pensás que durante los años de Néstor y Cristina, el salario y las jubilaciones argentinas se pusieron muy por encima de la media de la región. Bueno, Macri en 4 años destruyó eso. Y así pretendemos es. Que... A ver, Amado, te voy a tirar, Amado y Artemio, les voy a tirar un penal, les voy a tirar una pelota envenenada, no es fácil la que les voy a tirar. ¿Ustedes ya creen... tiraste la de la música, otra más? Bueno, un poco... Yo soy animador, los animadores somos así.
¿Ustedes creen que hoy el Fondo Monetario condiciona al gobierno? Hoy. Bueno, en los hechos lo que se está observando es una restricción en términos de mejoras salariales, de mejora de jubilaciones y pensiones, no sé si por condicionamiento del fondo, pero efectivamente en términos de mejora de ingresos fijos y de detenimiento acerca del aumento de precios, de las mejoras salariales, de jubilaciones y pensiones, de salario mínimo vital y móvil, más o menos se cumplen los que normalmente las recetas del fondo tradicionalmente dijeron para la Argentina. No olvidemos, el salario tiene un deterioro ya este año de 3 puntos con respecto a la inflación, las jubilaciones y pensiones ya fueron aumentadas un 35.5 contra 36.1 de inflación, el salario mínimo vital y móvil aumentó un 28% contra 36.1% de inflación. O sea, desde el punto de vista de las restricciones que históricamente puso a salarios, jubilaciones, pensiones, el fondo, en los hechos sucede. Otra cosa es cuando vos escuchás efectivamente los análisis y la conceptualización del gobierno, que es muy distinta a lo que históricamente el fondo propuso para la Argentina. Ahora, lo que se dice es una cosa, lo que se hace o lo que sucede es otra, y como esto está guiado por el filósofo contemporáneo número 1 de la Argentina, mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Ahí está el problema, en el hacer y en la realización. Bien, a ver. Yo te agregaría a lo que dijo Artemio, lo del IFE y las subas de combustibles. Y la discusión que hubo sobre la fórmula de jubilaciones, que se dirimió correctamente. Pero hubo una discusión interna. Bien, para terminar, ¿qué interpretación hacen del fallo de la Corte con respecto al tema Milagro Sala, Amado? Y realmente es un nuevo paso de parte del Poder Judicial, yo te diría metiéndose en la discusión política, porque no tiene efecto sobre los años de prisión de Milagro Sala. Ahora, hicieron exactamente lo mismo que hicieron con mi caso, en un momento en el cual el presidente había dado importantísimas definiciones, un presidente que va al debate público y dice las cosas como él las piensa y las siente. Entonces me parece que es ni más ni menos que una respuesta al reportaje que dio el presidente, donde señaló algunas cosas muy importantes, ¿no? Me parece que la Corte nuevamente juega... El domingo el presidente dice la Corte no tiene prestigio y la Corte le contesta con esto. Claro. Esa es la interpretación que haces vos. Y lo que hace es demostrar que en Argentina no hay un balance de poderes, que hay un desbalance de poderes, que el vértice de ese desbalance es la más monárquica de las instituciones de la Argentina, que es la Corte Suprema de Justicia, en la cual tenés dos hechos, ¿no? Uno es este tipo de actitudes, otro es el de la oposición, que autodenigra su lugar en el Congreso de la Nación, porque cada vez que pierden una votación en términos de lo que marca la Constitución Nacional, dicen la vamos a judicializar. Entonces está claro que hacen jugar al Poder Judicial en el desbalance de poderes en la Argentina, un desbalance de poderes que la figura de Rosenkrantz está claro que juega para el empeoramiento de la distribución del ingreso, el empeoramiento de la vida de las grandes mayorías en la Argentina, sin olvidar los temas de lesa humanidad, ¿no? Porque vos fíjate que en pocos meses me aplicaron un 280 a mí, en pocos meses le aplicaron un 280 a Milagro Sala, y tienen pisada la causa del joven asesinado a Avellaneda en la época de la dictadura, la tienen pisada en 2017 en la Corte Suprema. Entonces, está claro que los temas de lesa humanidad los tratan con otra mecánica, cosa que quedó demostrada cuando intentaron el 2x1, porque esta es una corte de intentos también. Intentaron poner 2 miembros por decreto de Macri, intentaron aplicar el 2x1. Bueno, algunos intentos le salen y otros no.